Listo. Ya está grabando. Ahora sí. Ahora sí la ves, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Bueno, pues la idea de la web es que tú, pues primero que estuviéramos en contacto más cercano, somos las dos solitas, estamos las dos solitas en el curso. Y pues la idea es que como no tienes igualmente apoyo de compañeros para desarrollar el trabajo, pues la idea es que estemos muy en contacto para que puedas sacar adelante el trabajo que estaba creado para 5 personas y lo vas a hacer tú solita. Obviamente vas a contar con todo mi apoyo y vamos a ajustar algunas de las actividades para que tú lo puedas desarrollar sola, porque obviamente te va a quedar pesado si lo haces solo como si fueran los 5. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, eso en primera medida te quería contar. Lo otro, pues que ya entramos a la fase 3, donde ya vamos a empezar a mirar cuáles son las tendencias. En la fase anterior miraste cuáles evaluaste y pues ya me imagino que quedó ayer subido en el entorno de evaluación, ¿cierto? Sí, señora. El trabajo donde revisaste cuáles eran las distintas metodologías para los estudios de tendencias. De esas metodologías, que hay muchas, prospectiva, etcétera, que se desarrollan, surgen muchas tendencias que lo que hacen las empresas es identificar todos esos posibles comportamientos para ir adaptándose adaptando su actuación como empresa para alinear. Ay, espérame, profe, qué pena. Tranquila. Ahora sí, Sí, mi profe. listo. Para alinearse pues, con el comportamiento del consumidor, los gustos y lo que puede suceder. Entonces, no se puede quedar atrás con productos, servicios y un actuar de una empresa que no va acorde a las necesidades y al comportamiento del mercado. Entonces, por eso hacen ese análisis de tendencias para ver cómo puede irse orientando ese comportamiento de los consumidores para irse alineando, ¿sí? Y no quedarse atrás. Entonces, dentro de todas esas tendencias que tuviste, que analizaste y además que vas a analizar en esta fase donde vas a ver unas tendencias de marketing y unas tendencias de consumo, ¿sí? Entonces, pues hay unas tendencias que son macro, ¿sí? Que son como las que resumen muchas de las que tú vas a ver en los diferentes estudios que hay colgados en la bibliografía. Pero hay unas macro que cogen y agrupan, aglutinan varias, ¿sí? Que son, como en las que más, digamos, se orienta el comportamiento del mercado. Que una de estas, por ejemplo, es la tendencia hacia que los consumidores buscan productos verdes, tendencias verdes que los productos protejan el medio ambiente, eh, que protejan la salud, ¿cierto? A medida, y sobre todo mucho más a partir de lo que nos pasó desde hace 2 años con esta pandemia, pues esta tendencia se ha fortalecido mucho más. El cuidado del medio ambiente, estamos viendo los efectos del calentamiento global, estamos viendo cómo cambia el clima, cómo mueren los animales, cómo obviamente la vegetación, todo eso eso ha cambiado y obviamente ha afectado al humano, pero el humano es el que está haciendo que eso suceda. Entonces, ha empezado a surgir una conciencia hacia ese cuidado, porque si no, pues dentro de unos años vamos a sufrir muchísimo las consecuencias. A medida que va aumentando la temperatura, pues va a llegar un punto en que no va a ser, digamos, viable vivir en este planeta. ¿Sí? Entonces, las empresas se tienen que alinear con este comportamiento, con esta visión de los consumidores y tienen que empezar a ofrecer productos y servicios que vayan acorde a este comportamiento. Si tú ves, por ejemplo, ha habido desde el año pasado, así, por ejemplo, en el tema del maquillaje, que antes tú no tenías como esa conciencia de que eso existía, que hacían esas pruebas con los animales y todo.
Ahora han salido toda esa tendencia hacia que eso no ocurra. Entonces, obviamente, las empresas y los productores de todo ese maquillaje, productos cosméticos, se han tenido que alinear y han tenido que sacar un certificado diciendo que no hacen esas pruebas con animales. Y así. Entonces, esta es una de las tendencias más fuertes que vas a encontrar dentro de todas las que vas a revisar. Otra es la tendencia en búsqueda del bienestar. Y volvemos a lo mismo. Desde hace 2 años, sobre todo, esta tendencia se ha, digamos, fortalecido eh, mucho más, porque pues lo que nos ha ocurrido de todo el tema de salud, que ha afectado no solamente la salud física, sino también la salud mental de muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que buscan las personas? Estar bien, vivir bien, pensar que todo fluya de forma armónica, sus pensamientos, su salud, ¿sí? Y pues obviamente buscan productos, servicios que los ayude a vivir como en ese estado de armonía, digámoslo así. ¿Mm? Sin ser un tema que algunas personas pueden pensar que es un tema superficial, no lo es. Porque muchas veces vemos que se enfoca en los spas, y entonces que yo voy al spa y que no sé qué. No, pero más es que ha generado esta situación, ha generado tantos cambios en la vida de las personas que generó un estado de estrés global, digámoslo así. Entonces, la gente está buscando cómo volver a lo más simple, a lo más sencillo, pero es vivir tranquilo, vivir bien. Entonces, hay una tendencia de productos y servicios orientados hacia esto. Esta tendencia también de siempre joven, y podemos pensar también que es algo superficial, ¿sí? Que, que es algo que las personas, especialmente nosotras las mujeres, queremos frenar todo ese avance de la edad, que productos cosméticos, cirugías faciales, cirugías del cuerpo, etcétera, para frenar el avance de la edad y la huella de la edad en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Pero también tiene, eh, más que algo superficial, un tema emocional que ha afectado a muchas personas y que se ha visto reflejado también en el tema laboral. Y esto, de acuerdo a unos estudios, muchas personas mayores que, que digamos que valen mucho laboralmente, profesionalmente, académicamente, se sienten amenazados por aquellos jóvenes que entran, obviamente con energías nuevas, renovadas, conocimientos de las nuevas tecnologías, etcétera, y, y resulta que se sienten que se quedan un poco atrás, ¿sí? ¿Por qué? Por la edad. Entonces, muchas veces eso frena y ya sabemos que el mercado laboral tiene un límite de edad donde muchas personas ya cuando entran a los 50, sí, ya empiezan a verse viejos para las organizaciones y que necesitan ser renovados por nuevas generaciones. Entonces, esto ha impulsado a que muchas personas piensen en que deben mantenerse más jóvenes un poco más largo tiempo, por lo menos físicamente, ¿sí? Que se vean un poco más rejuvenecidos o más jóvenes por un tiempo un poco más largo para no quedar por fuera tan rápidamente del mercado laboral. ¿Mm? Entonces han surgido y siguen surgiendo y cada vez lo vemos más y cada vez vemos más la necesidad de las personas de todo este tipo de productos y servicios, ¿sí? Y cosméticos para mejorar su apariencia. Digamos que el gimnasio también, digamos aquí decía Jim, el gimnasio también hace parte de esto, pero también hace parte del tema del bienestar, ¿sí? De la tendencia al bienestar. Y esta tendencia que vemos
que esta sí que está, digamos, muy pegada, ¿cierto? Porque nosotros somos hiperconectados, ¿sí? Tú no sé si te ha pasado que a veces estás estudiando, pones el computador, te sientas frente al televisor y tienes tu celular al lado y estás revisando todas las tres cosas. Además de la relación de pronto, no sé si tienes con tus hijos, con tu familia, entonces estás todo el tiempo hiperconectada. Entonces, al estar hiperconectada, pues requieres muchos más servicios alrededor de esto, ¿sí? Hay muchos estudios donde muestran que las personas, perdón, las personas en el mundo más o menos duran 7 horas conectadas a Internet en promedio en el mundo. En Colombia son más de 10. ¿Mm? Eh, horas conectadas a Internet. Hemos visto también que el incremento de usuarios que antes no usaban Internet y ahora sí usan, se ha aumentado. El incremento de personas que antes no tenían redes sociales y ahora sí se ha aumentado, y esto también a partir de la pandemia. Y todo esto también, o sea, obviamente la pandemia ha intensificado esto. Y te puedo decir que hace 2 años decíamos, el mundo ha evolucionado más en los últimos 10 años que en los últimos 100. Y yo te puedo decir en este punto que el mundo ha evolucionado tecnológicamente más y apropiación de la tecnología de las personas mucho más en los 2 últimos años que en los últimos 100. Entonces, esto es una tendencia súper fuerte porque hace parte del día a día de la gente. Ya tú ya necesitas tu smartphone, no se te puede quedar por nada. Tú sales a trabajar, pero si te quedó tu smartphone, se te quedó casi todo allí. Se te queda la universidad, se te queda temas de trabajo, se te queda la familia, se te queda todo allí. Entonces, ya es una necesidad y hace parte de la vida. Y asimismo, las empresas se han dado cuenta de esto. De hecho, volvemos al tema de la pandemia, vemos que las empresas que no estaban alineadas con el e-commerce y vendiendo a través de Internet, muchas no sobrevivieron y otras les tocó adaptarse rápidamente. Otras que dijeron, no, tenemos que sobrevivir, se adaptaron a este mundo del Internet y empezaron a comercializar a través de Internet. Y es un nuevo canal que ha crecido muchísimo. Antes las personas no compraban casi por Internet. Bueno, no digo no todas, digamos en ciertos segmentos de edades, por ejemplo, no compraban a través de Internet, no hacían transacciones a través de Internet, les daba miedo hacer pagos a través de Internet. Hoy en día todo lo haces a través de tu smartphone. Pagas las facturas, haces transferencias bancarias, manejas tus tarjetas de crédito, pagas con el smartphone eh, y todo lo demás. Todo lo demás del tema social, ¿sí? Viene allí. Entonces, es súper importante. Productos que antes no se compraban a través de Internet, como productos de la canasta familiar, ya vemos que sí. Y eso ha crecido muchísimo. Entonces, esta tendencia es súper fuerte y cada vez es mucho más. ¿Ok? Bueno, aquí ya era lo que te decía del impacto del Internet en el mundo, y ya, pues aquí ya, ya te lo comenté. ¿Mm? Hay otra tendencia que lo hemos visto, que algunos no están de acuerdo, otros sí, es el cambio de rol y de las estructuras sociales. El tema del género, de los géneros diversos, de muchas veces, no sé, los pronombres, ¿no? Que ella y todo ese tipo de cosas que a veces algunas personas no están de acuerdo. El marketing no tiene por qué influir tu pensamiento personal, ¿sí? En estrategias o temas de marketing que vayan relacionados con esto. De hecho, hemos visto que algunas marcas
han mostrado que que tienen que ir evolucionando con esto. No sé si has visto algún comercial de nosotras, donde ya también incluyen a niños, de toallas higiénicas nosotras, donde también incluyen a niños, el tema del empoderamiento sí, donde ven que niños, por ejemplo, también el tema, tienen un comportamiento que les gusta, temas femeninos, etcétera, y también los han incluido. Entonces todo esto ha ido cambiando y en marketing, la gente de marketing lo tiene que tener en cuenta y pasar por encima de su forma de pensar personal. Vemos padres, en cuanto a las familias, vemos que hay muchos padres solteros, padres y madres, ¿cierto? Solteros, ¿sí? Hay padres del mismo género. ¿Mm? Eh, también hay otras familias otras personas que no les interesa tener hijos y no quieren tener hijos, y eso también se viene viendo mucho más fuerte entre los jóvenes que no quieren tener hijos, ¿sí? Entonces todo esto ha ido, digamos, cambiando en una sociedad donde antes eran unos roles muy claros, hombre, mujer, la familia, etcétera, ahora no. Entonces, y obviamente la gente de marketing, las empresas tienen que ir alineados con estas tendencias. Y de acuerdo a todo lo que viste anterior, de estar mucho más cerca, digamos, de estar alineado con tema de las nuevas estructuras sociales, de alineados con la protección del planeta, la protección de la gente, etcétera, pues surge una tendencia de que hay unas marcas que se vuelven más humanas. Las marcas se tienen que humanizar. ¿Para qué? Para poder conectar. Marcas que muestran interés no solamente por el consumidor, sino por la persona, ¿sí? ¿Mm? Donde muestran que, por ejemplo, les interesa que las personas no se llenen de sus productos, sino que hagan un consumo responsable de sus productos. Que no les interesa que compren mucho si no lo necesitan. No, que compren cuando lo necesitan, pero que sigan allí. ¿Mm? Y esto hace que creen campañas y abanderen causas altruistas, causas, por ejemplo, de la protección, por ejemplo, el tema de la mujer y el cáncer de seno, las campañas del bullying, ¿sí? Campañas de protección al adulto mayor, mm, campañas de empoderamiento de la comunidad LGTBI, ¿sí? Todo este tipo de cosas hacen las marcas, y lo hacen de una forma para apoyar a la comunidad, que no solamente son sus consumidores, sino que también son personas. Apoyan a la comunidad, y esta comunidad genera lazos fuertes con ellos. ¿Para qué? Y obviamente esto tiene un doble fin, porque no vamos a decir que las marcas lo hacen solamente por el amor a la gente y a la comunidad. Obviamente lo hacen también porque tienen un interés de permanecer, ¿de acuerdo? Y es la forma una de las maneras que han encontrado para permanecer. Entonces vemos lo que te decía, campañas del bullying, que ahora cambiar el bullying por el lobbying, esas campañas que me parece preciosas, las campañas donde empoderan a los niños, a los jóvenes en esto, y es una campaña muy bonita, y lo que hace es que nosotras sigue siendo, digamos, una de las marcas que, a pesar de que tiene el precio más alto del mercado, es una de las marcas top que tienen mayor participación. Eh, lo que te decía Avon, por ejemplo, abandera la causa contra el cáncer de seno. Incluyen productos para vender, pero que esos productos, obviamente la venta, el consumo o el que compra esos productos, ese dinero se va para causas, apoyar fundaciones y todo eso, y estudios de cáncer para el tema de cáncer de seno. Colgate siempre ha estado haciendo campañas en los colegios, para que los niños aprendan a lavarse los dientes, al cuidado de la salud oral, pero además viaja
por los pueblos, apoya, por ejemplo, fundaciones para lo del labio leporino, etcétera. Entonces, es algo que abanderan estas marcas y por eso siguen siendo marcas de nivel mundial. Avon, uno lo ve chiquito, uno ve Avon como la marca de la señora que vende el catálogo de Avon, pero Avon es una marca inmensa, inmensa que es a nivel mundial, ¿sí? La vemos acá pequeña, pero realmente no es nada pequeña, es realmente muy grande. ¿Mm? Y pues ya vemos las otras marcas, el corte que tienen. Entonces, de lo que te he mostrado, las tendencias son las tendencias más fuertes y lo que tú realmente ves. Y que, pese a que vas a encontrarte muchas tendencias en los diferentes estudios, vas a ver que van a llevar a lo mismo, ¿sí? Van a llevar a lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo vas hasta ahí? ¿Has entendido? ¿Tienes alguna pregunta? No, profe, he entendido. Bueno, listo. Bueno, otro punto acá que es importante hablar es el tema de la segmentación del mercado. Como has visto en en la actividad, nos toca identificar primero qué tendencia cuál tendencia te parece bien, ¿cierto? O te gusta, te llama la atención de todas las que, no solamente las que vimos, sino las que vas a encontrar en la bibliografía. Y luego vamos a identificarte una tendencia de consumo, porque de las de consumo tienes que saber identificar cuál es el perfil de un consumidor dentro de esa tendencia de consumo, ¿de acuerdo? Mi profe, o sea, digamos, si yo escojo la tendencia de, un ejemplo, de búsqueda de bienestar, Exactamente. ahí me toca. Entonces lo que vas a hacer es encontrar o vas a identificar cuál es el consumidor tipo de esa tendencia. ¿Mm? Y lo que vas a hacer es unas encuestas. ¿Cómo se llama? En esa trabajo en la guía te habla de 50 porque era un grupo de 5, 10 para cada uno. La primera vez que te cuento, la primera vez que tengo un solo estudiante en el curso. Entonces, pues obviamente, sí, Estaba esperando la vez pasada a ver si alguien subía y me acordé que estaba sola. A ver si alguien subía el trabajo. sí, la verdad, es la primera vez que me pasa dentro de los 8 años que llevo en la universidad que hay un solo estudiante en el curso. Pero bueno, eso tiene sus ventajas para ti porque estoy dedicada a ti. Sí. Bueno, bueno, te pide 50 encuestas. Obviamente tú no puedes hacer 50 o podrías, pero pues obviamente el tiempo es corto en este intersemestral, etcétera. Entonces, lo que lleguemos a un acuerdo de que hagas 15 encuestas. ¿Listo? 15. ¿De acuerdo? 15 Listo, profe. encuestas. Vale. Entonces, la idea es que identifiques el perfil de un consumidor tipo dentro de esas tendencias, ¿sí? Pero para poder entender, o sea, ¿cómo vas a identificar el perfil? Debes entender qué es la segmentación de mercados. ¿Alguna vez has estado, eh, te han hablado de este término? Tú vienes de administración de empresas, ¿cierto? Egresada. Señora. Sí, señora. O sea que de pronto tuviste fundamentos de mercadeo en administración de empresas, ¿o no? Eh, sí, digamos que en la universidad como tal, no porque yo homologué un tecnólogo en el SENA, en empresarial, pero sí, sí, digamos que en el tecnólogo sí vi eso. Viste el concepto de segmentación de empresas, de segmentación de mercado. Bueno, Sí, señora. la segmentación de mercado es un concepto tan importante dentro de marketing que si tú te equivocas haciendo esta segmentación y esta identificación del mercado, puede ser tan fatal que puede salir la empresa del mercado. Te orientas, identificas mal tu mercado, haces mal tus proyecciones financieras, tus proyecciones de producción, etcétera, y puede ser una catástrofe. Entonces, por eso este criterio es tan fundamental, tan importante en marketing. Fundamental. Es identificar quién es tu cliente, qué necesita, cómo es. Todos esos aspectos son fundamentales, fundamentales. ¿Sí? Como te digo, en marketing es importantísimo.
Ahora que estamos viendo todo, cómo surge todo el tema del marketing digital, ahí también tiene muchísima relevancia. ¿Por qué? Porque la información en Internet está toda allí. Si tú vas a hacer una campaña de marketing digital, Google tiene todas las variables para que tú puedas hacer una buena segmentación, pero tú tienes que saber quién es tu cliente para poder utilizar esas variables. ¿Mm? Entonces, es fundamental. ¿Mm? ¿Qué es la segmentación? Es dividir el mercado total en grupos diferentes, segmentos de consumidores, ¿sí? Estos segmentos deben ser homogéneos, quiere decir que compartan las mismas características o semejantes características entre sí y diferentes a otros segmentos. Esto no quiere decir que una marca se enfoque en un solo segmento. Por ejemplo, yo te puedo decir, dime quién es el consumidor de Coca-Cola. Pues el consumidor de Coca-Cola, si hablamos de edad, puede ser entre los 5 y los 60 años. No sé, estoy diciendo. Pero pues obviamente para que tú le hables a una persona, a personas de 5 años, no va a ser lo mismo que tú te enfoques a hacerle la promoción a una persona de 60. No es lo mismo. Por eso se dividen en segmentos y las estrategias pueden cambiar. Pues desde que hace el mismo producto, tú te puedes orientar, ¿sí?, al mercado joven de una manera, a otros de otra, a otros de otra, y acá, y aunque les estás ofreciendo el mismo producto, se lo vendes de manera diferente de acuerdo a sus necesidades. Hay algunos que lo usan para una cosa, otros para otra, o lo identifican de una manera, o simplemente es hablarles de una forma diferente a unos que a otros. Por ejemplo, nosotros vemos que, por ejemplo, un dulce, ¿sí? El bocadillo, el bocadillo. El bocadillo es el dulce típico de Colombia, ¿cierto? Y sobre todo de algunas regiones de Colombia. Consumen los niños, pero también los consumen los adultos mayores. ¿M? Pero tú a un niño no le vas a decir la misma manera, ¿cómo se lo vas a vender? No se lo vas a vender de la misma manera que un adulto mayor, porque el niño prefiere de pronto una chupeta que un pedazo de bocadillo, ¿cierto? Sí. Entonces, de pronto, esa presentación del bocadillo al niño se lo vas a vender de una manera y al adulto de otra manera. O simplemente con una característica diferente que no le afecte tanto el tema del tema del azúcar, ¿sí? Entonces, si ves, es simplemente identificar ese segmento y orientarte bien. Ahora, tú me vas a decir, tú eliges la tendencia del bienestar, pero dentro del bienestar hay gente joven, hay gente de mediana edad, hay gente mayor, ¿sí? Tú te puedes enfocar en un segmento de entre esos, ¿sí me entiendes? No quiere O decir sea, dime. qué pena, profe. O sea, digamos, el ejemplo del bocadillo. Si yo hago el estudio de segmentación, tengo que elegir un rango de edad. O Sí, sea, la idea no. es que sí. ¿Por qué? Por lo que te digo. La idea es que tú busques homogeneidad, ¿sí? Cuando tú lo dejas muy amplio, perdóname un segundo, le cuelgo a mi mamá, le contesto y le cuelgo a mi mamá. Tranquilo. Hola, viejita. Bien, mi princesa. Princesita, te llamo por ahí en unos 45 minutos que estoy en una sesión con una estudiante. Ya te llamo, ¿sí? Bueno, mi viejita. ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bien? Bueno, un momento. Bueno, te quiero. Besitos. Chao. Qué pena contigo, es que llegó de vacaciones y llegó con COVID. ¿Mm? Ay, pobrecita. Sí, eso mejor dicho, está dando muchísimo, hay que cuidarse mucho. Sí, otra vez. Bueno, entonces, ¿qué te estaba diciendo? Entonces tú me estabas preguntando que la idea es que tú busques homogeneidad, y es lo que te digo. Si tú te vas a un rango de edad muy amplio, pues cae mucha gente, pero a Sí. cada una, ¿cómo le vas a...? O sea, la idea es que te enfoques, que sean lo más parecido. Y uno de los aspectos que te va a dar un poco de homogeneidad, más otros muchos más, es la edad. ¿Sí me entiendes? El rango de edad, cuando tú lo dejas muy amplio, ahí cabe mucha gente, ¿sí? Y Sí. entonces de pronto no les vas a poder hablar, ofrecerles el mismo producto a todos de la misma manera y se lo vas a poder vender en el mismo lugar, ¿sí? De pronto tú le vas a vender, por ejemplo, el bocadillo
a un joven de 11 años se lo vendes a través de TikTok. Puede ser, ¿cierto? Sí, Lo comunicas a través de TikTok. Pero a un señor de 60 en TikTok también, no, no ¿ves? es igual de llamativo. No, porque ellos ni siquiera les gusta eso. De pronto, mucho, por ejemplo, en cuanto a redes sociales, la red social que más ha crecido dentro del rango de edad de adulto mayor ha sido Facebook, ¿sí? Entonces, de Sí. pronto, si tú quieres entrar allí a través de redes sociales y ofrecerle a esas personas, seguramente TikTok no es la opción, pero Facebook de pronto sí, ¿ves? Por eso es que hay que buscar esa homogeneidad y aquí y la idea es que la encuentres. Uno es obviamente el rango de edad, pero ya te voy a mostrar. Entonces, de acuerdo a todo lo que te he venido hablando, hay 4 criterios, ¿sí? Para segmentar, que no son, digamos que no es que tú solamente te vayas a enfocar en lo geográfico o solo en lo demográfico como el rango de edad o solo en lo psicográfico como el tipo de personalidad o en el comportamiento de compra y consumo. Es la sumatoria de todo esto te va a dar un perfil completo, ¿sí? Un perfil completo, ¿sí? Tú vas a empezar a identificar tu mercado a partir de dónde están. ¿Dónde están esas personas? La parte geográfica. Después de que ubicas dónde están, vas a decir, bueno, demográficamente estas personas que están orientadas al tema del bienestar o tal, son de qué género, sobre todo las más, o puedes identificar segmentos entre hombres y mujeres, pero bueno, seguramente vas a orientarte en un género. ¿Sí? O puede ser los dos, pero ya tienes que tener en cuenta que si te vas a los dos géneros, tienes que buscar una manera. ¡Coco! ¡Coco! Espérame. ¡Coco! ¡Ven! Juicio, quédate. Bueno, ya, ya. Que no me dejas sentir. Quédate. Juicio. Bueno, entonces, sí, entonces hombres y mujeres, tú puedes orientarte a los dos, pero tienes que pensar cómo vas a hablarle a los dos. Hay productos que son unisex y no hay problema. Depende de lo que tú vayas a ofrecer. ¿De acuerdo? Mi profe, una preguntita pequeña. Ese trabajo toca obligatorio con un producto, no se puede coser. Posteriormente sí, posteriormente vamos a avanzar a producto, pero ya lo vamos a desarrollar. Primero solamente vas a identificar una tendencia. Ah, ok, listo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Entonces, es importante, el género es importante, ¿cierto? El ciclo de vida de la familia. Cállate, Coco. Ay, Armando, ¿te llevas a Coco? Uy, es que se pone re necio. Vaya pues para donde papá vaya. Venga, vamos, vamos. Donde papá vaya, vaya. Vamos, vamos, vamos. Listo, eh, entonces el ciclo de vida de la familia, ya ahorita te voy a contar, te voy a ampliar de ese tema. ¿Sí? Ahí ya tienes una ubicación, ya vas cerrando hacia un rango de edad, un género específico, los dos, ya vas definiendo, bueno, y otras variables de la parte demográfica, y ya vas ahí, es como si metieras toda una cantidad de gente en un embudo, ¿de acuerdo? Entonces ya vas definiendo por ese tema, ya van saliendo unos. Luego te vas a la parte psicográfica. ¿Cómo es su estilo de vida? Y aquí, como su clase social, su personalidad, bueno, ese tipo de cosas. Y yo te digo, quedarse solo en la parte geográfica y demográfica es un grandísimo error. Eh, Cuando uno, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, y te lo voy a dar que yo trabajé en el SENA una vez en emprendimiento y asesoré a unas chicas que eran diseñadoras de modas y proponían cada uno unos diseños distintos. Eran dos súper amigas, muy amigas las dos del SENA, estudiaban tecnología en diseño y vivían en el mismo barrio, tenían la misma edad, habían salido del mismo colegio, pero tú las veías y eran totalmente opuestas. Tenían, fíjate que coincidían en la parte geográfica y demográfica, pero sus gustos eran totalmente distintos. Una era muy dark, le encantaba, vestían cuero,
le encantaba toda la ropa oscura, la música diferente, en cambio la otra era más tipo Barbie, haz de cuenta. Y tenían gustos totalmente diferentes, pero eran súper amigas, pero nada que ver con los gustos ni en ropa, ni en música, en muchas, nada que ver. No coincidían en nada de eso, ¿sí ves? Entonces, por eso es tan importante el tema de la personalidad, los gustos, ¿sí? ¿Qué es lo que le gusta a cada uno? ¿Sí? ¿Cómo es esa persona como persona? Para poder dar este tema que es lo que le da la conexión a la marca con el consumidor, ¿m? Que le da ese insight de que identifica al consumidor como persona, ¿sí? Le está hablando eso a una persona que le gusta la música. Fíjate que, por ejemplo, Coca-Cola se enfoca mucho en el tema familiar, los sentimientos y todo eso, porque se ha dado cuenta que para los consumidores, algunos, digamos, algunos segmentos de esos consumidores de Coca-Cola, esa parte es muy importante. ¿M? ¿Sí? La familia es importante. Esos intereses, la familia, otros los hijos, otros los viajes, otros la rumba. Ahí ya tú le hablas a cada uno de forma diferente. ¿Sí ves? Por eso es tan importante la parte psicográfica. Y luego viene otro insumo que ya es el que te determina y es el tema de conducta de compra y consumo, que le gusta, cuándo lo compra, cuánto paga, cómo paga, ¿sí? La ocasión, si lo compra con otra cosa. ¿M? Estas variables son importantes y todo te va a dar un perfil. Sumado te va a dar un perfil. ¿Y cómo lo vas a hacer? Preguntando en la encuesta. ¿Ves? La parte psicográfica, pues uno identifica la ubicación, ¿sí? Naciones, regiones, municipios, ciudades, barrios. La parte demográfica, tú identificas edad, género, tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, ocupación, nivel de ingresos, nivel educativo, religión, nacionalidad, grupo étnico. Esto, digamos, en lo demográfico, pero no puedes parar allí, ¿sí? El tema de lo que yo te decía de la parte de ciclo de vida de la familia y en cuanto a la edad y género, y miremos esto un poquito más detallado. Fíjate que entre los comportamientos de un niño y un adolescente, el comportamiento es totalmente diferente, pese a que son jóvenes, pero son muy distintos. Y a un adolescente de 12 años se aleja totalmente a lo que quiere un niño de 8. ¿Ves? Entonces allí toca también, por eso es muy importante y uno piensa que la edad te da un filtro bastante grande. ¿M? Y dentro de los adolescentes hay los preadolescentes, que son los niños de 12, y los adolescentes tardíos, que son los de 15 y 16, ¿sí? Y entre ellos también hay una diferencia grande. Tú ves que no se juntan, y tienen pensamientos totalmente diferentes y tal, ¿sí? Ah, Mi igual. profe, qué pena, hay una pregunta, digamos que en la segmentación demográfica se tiene que especificar cada una de esas cositas, digamos, bueno, digamos que en las edades sí, pero lo que dice, digamos, en el ciclo de vida familiar y eso también. No, si es importante, si no, no. Necesario. Ah, listo, listo. Por ejemplo, esto es importante para identificar, por ejemplo, un producto que va orientado para los hijos o cosas así, temas familiares, pero de resto no. Pero pues ahorita ya lo vas a ver. ¿M? Por ejemplo, el adulto, a un adulto temprano, 20 años, un adulto tardío, 50. Son diferentes, totalmente diferentes. Tienen intereses totalmente distintos. Y si los combinas con el ciclo de vida familiar, pues obviamente también. Por ejemplo, un joven de 20 es una persona soltera. De pronto de 28 ya es una persona casada que tiene una pareja, pero de pronto sin hijos. Y allí tú empiezas a ver las parejas con hijos, las parejas sin hijos tienen unos intereses distintos a las parejas con hijos. ¿Sí ves? Les gusta viajar, los restaurantes, les gusta, no sé, bueno, ese tipo de cosas, la rumba puede ser en pareja o tal.
distinta cuando estaba soltero, porque ya es otro cuento. El soltero ya es un poco más desenfrenado, más bueno, más libre. Aquí ya está en pareja, aunque también rumbean y todo, pero es diferente. Ya cuando viene el hijo, ahí ya cambia todo, ¿sí ves? Y entonces ya todo se centra en el hijo y ya los planes son diferentes, ya de ir al parque, ya de ir a McDonald's a llevar al niño, ya diferente. Ya los planes no son los mismos, ¿sí? Ya tienes que pensar en que los planes deben incluir al bebé, inclusive es el principal, ¿sí? Sí, Luego ya cuando esa pareja tiene hijos más grandes, ya cambia un poco el comportamiento. Ya los niños son preadolescentes, entonces ya de pronto ya, ya es un poco diferente el comportamiento familiar. Ya con hijos grandes que se van, entonces ya vuelve la pareja sola y entonces ya, por ejemplo, puede volver, otra vez le gusta de pronto viajar o tal, pero unos planes diferentes que cuando arrancó antes de tener a sus hijos. Y ahí influye la edad, ¿sí ves? Y así vamos viendo, muchos factores influyen en el comportamiento. Eso influye, ¿sí? Pero obviamente no es determinante en la medida que no vayas esto no es determinante, sino que tienes que incluir ingredientes del comportamiento como personas. ¿Mm? sí, Bueno, y todo el tema de distribución del ingreso, pues también, eh, digamos, el nivel de ingresos también puede influir, pero a veces vemos que esto no es determinante. Hemos visto que, por ejemplo, personas que viven en estratos más económicos, sí, pese a que puede que tengan un ingreso más bajo, no necesariamente ocurre de esa manera. Hay personas que viven en estratos más bajos con el mismo ingreso que personas que viven en estratos más altos. ¿Y qué pasa? Cuando el estrato es, digamos, es más bajo en el barrio, paga menos, tiene menos gastos, tiene más excedentes, lo cual le permite darse ciertos gustos que de pronto la persona que tiene el mismo salario y vive en un estrato más alto no se lo puede permitir. Entonces, allí a veces uno peca por pensar que el estrato es determinante y no lo es. ¿Mm? sí, Bueno, el tema psicográfico es fundamental. Muchas veces, te lo digo por la experiencia que he tenido en otros estudiantes, en otros cursos de este mismo, no incluyen esta parte y no le dan importancia. Esta parte es muy importante porque es la que le permite la conexión con la marca, es la que permite establecer el diálogo con el consumidor, ¿sí? ¿Qué actividades, qué intereses tiene, cuáles son, qué es su personalidad, sus estilos de vida, sus hobbies, sus valores? Es importante determinar esto. No digo que en todo, que tú vas a hacer una encuesta interminable para saber todo esto, pero sí que te dé unas luces para ver cómo es la personalidad de esa persona, obviamente orientado a lo que te interesa sobre la tendencia. ¿Sí? Hay sí, que pensar en que la parte psicográfica o la parte psicográfica eh, o la personalidad tiene dos factores que son fundamentales y que influyen en el establecimiento de la personalidad de una persona. Las fuerzas sociológicas, las fuerzas externas que la sociedad te imprime y te ayuda, digamos que te impulsa, te toca con eso y que hace que de cierta manera se moldea tu personalidad de acuerdo a los grupos a los que tú perteneces, ¿sí? En tema cultural, la clase social, la familia, ¿sí? Todo esto afecta cómo tú formas un poco tu personalidad. Pero pues también viene la parte interna, ¿sí? Cómo tus actitudes, eso hace todo eso suma, hace para que tú de cierta manera formes tu personalidad. Por eso es importante saber en estilo de vida, por ejemplo, es importante saber qué tan influenciable es esa persona, ¿sí? Qué tan influenciable es por la publicidad, por el trabajo, por los grupos de trabajo, por la familia, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te permite dar argumentos para cuando tú te comuniques con esa persona. ¿Mm? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Sí? Eso también.
¿sí? Obviamente no te digo que preguntes todo esto, pero te estoy dando como un panorama de lo que es realmente importante para establecer una imagen de lo que puede ser esa persona. Listo. Estas variables de segmentación son el centro de la segmentación y lo que te digo, porque es lo que permite conectar. Y la conductual, ¿sí? La parte conductual te va a permitir saber cómo es esa persona como consumidor y comprador, ¿sí? ¿Cómo es como consumidor y comprador? ¿Qué son los factores que le interesan de un producto o servicio? Si se va más por el precio o si se va más por la calidad, eh, que le interesa determinada cosa, ¿sí? Cada cuánto compra, en dónde compra, cuál es la influencia, por ejemplo, que te decía desde las variables de publicidad, de precio, ¿sí? Si realmente eso le importa mucho el precio, si no, si le importa que, por ejemplo, la publicidad, que haya publicidad del producto o no, que sea una marca conocida o no, el sitio donde lo venden, ¿sí? Sí. ¿Qué otros productos podría buscar y podrían sustituir el producto que usa ahora? ¿Cuál es su fidelidad a las marcas? ¿Sí? Si es una persona que le interesan las marcas o simplemente compra por calidad, si el producto es una marca blanca, es decir, una marca de supermercado, no le interesa mientras la calidad sea buena. O la marca le da un poco de estatus y siente que la marca le da estatus. Hay personas que sí, que les da estatus la marca, entonces compran determinada marca o asisten a determinado sitio por el estatus que le proporciona la marca. ¿Por qué? Porque allá hay otras personas que de pronto socialmente le interesa conectar, entonces por eso compra, consume o asiste a determinados lugares. ¿Y qué variables influyen en esa toma de decisiones económicas respecto al producto, que sea el costo? Bueno, no sé, ¿sí? ¿Cuál es eso? Entonces, entender esa parte de cómo es como consumidor y todas todas esas variables sumadas te van a dar un perfil. Cuando tú preguntas de todo esto, de todas estas variables y vas a identificar un perfil, ¿sí? Cuando tú ya hagas todo el análisis del estudio, ahí ya identificas cuál es el perfil del consumidor o el perfil del buyer persona. ¿Por qué se hace, pues, por qué debe ser exitosa la segmentación? Porque te debe dar rentabilidad. O sea, al segmento que tú te dirijas, ese segmento debe responder económicamente y te debe dar rentabilidad. Debe ser medible ese segmento, ¿sí? Debe ser identificable claramente ese segmento, debes poder acceder a ese segmento. ¿Qué pasa si tú identificas que el segmento de tu producto, estás tú aquí en Bogotá, pero son los jeques árabes de Dubái? ¿Será que con tus posibilidades puedes llegar a ese mercado? Pues no, entonces tienes que enfocarte o reenfocar el producto o reenfocarte en la segmentación, porque definitivamente no es al mercado al que tú puedas acceder. De pronto sí, si tienes las conexiones, si tienes la manera, pero si no, no. Entonces uno tiene que ser obviamente realista y ver que el segmento al que tú identifiques tiene que ser accesible, Profe, ¿qué es mensurabilidad? medible, Medible. Ah, ok. ¿sí? Capacidad de respuesta, que ese segmento que tú identificaste realmente muestre interés y que vaya a responder a tus variables del marketing mix. Eso es importante. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué es la actividad? Ya vamos a mirar. Ya te digo. Una es que vas a hacer un cuadro sinóptico, ¿cierto? Profe, no estoy viendo la guía. Ay, espérate. Voy a dejar de compartir. Es que estaba compartiendo solo una pantalla. Ahora sí. Sí, señora.
Bueno, entonces, la individual tienes que realizar un cuadro sinóptico relacionando y categorizando las distintas tendencias relacionadas en la bibliografía de la unidad 2. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, aquí voy a mirar. Me parece que esto aquí. Mira la bibliografía de la unidad 2. Encuentras tendencias de marketing, son de marketing y no son de consumo. Tienes que diferenciarlas. ¿Sí? sí, El top 10 de las tendencias de consumo. ¿Mm? Aquí hay varias y creo que hay. Y 25, mira, aquí hay otras tendencias de marketing digital. Sí, diferente las de marketing a las de consumo, porque las de marketing son herramientas o estrategias. ¿De acuerdo? Y las otras son tendencias de comportamiento de consumo. ¿De acuerdo? Vas a identificarlas y separarlas, pero para hacer el siguiente trabajo, con el trabajo que supuestamente es grupal, vas a trabajar una tendencia de consumo. ¿Listo? sí, señora. Bueno, entonces dice proponer un producto. Espérate. Bueno. Entre los integrantes del grupo deben elegir la tendencia de consumo que más les llama la atención y justificar la elección. ¿Listo? Sí, Ok. Identificar una marca nacional que opere en Colombia y que esté enfocada a atender un mercado relacionado con la tendencia seleccionada. ¿Sí? sí. Profe, por ejemplo, yo tengo una empresa, se llama Bocadillos El Ruiz, que queda en Barbosa. Entonces, digamos que sí, el producto creo que el que me voy a enfocar es en el del bocadillo. Ok. Entonces, al decir, Ese bocadillo, la ¿en qué tendencia lo identificas? Es que en, tienes que pensar en eso, ¿no? En ah, qué primero la tendencia y luego el producto. bueno, sí, sí, entonces sí tengo que pensarlo bien. Sí, no es tratar de meter el bocadillo en cualquiera de las tendencias, sino más identifica la tendencia en la que el bocadillo pueda estar, pero no es tratarlo de meter a las malas, ¿listo? Para que Ujú. lo tengas claro, listo. Luego, proponer un producto de la marca para trabajar, el cual puede ser existente o inventado. ¿Mm? ¿Está? Ujú. Debes ingresar aquí a Market Finder, ¿sí? A este apartado, obtén información detallada sobre mercados nuevos, aportando la información de la URL de la marca, las categorías que maneja, complementando el perfil de la marca y seleccionando 3 mercados de interés. Aquí entremos y miramos. A ver si me... ¿Mm? Está. Ok. Y aquí simplemente pones y empiezas él te va haciendo unas preguntas y te va a proporcionar al final unos mercados en los que tú podrías llegar a competir. En esa URL que se coloca el nombre del producto. La URL es, por ejemplo, el link de la página web de la marca, Ah, ok, ok. ¿sí? Genial. Bueno, también vas a ingresar a Google Trends. Google Trends ya sabes qué es, ¿no? No me acuerdo. Google Trends es, te va a mostrar cuáles son las tendencias de búsqueda, las búsquedas que más se realizan en Google y te va a dar tendencias respecto a eso. Pero también, obviamente, la idea es que tú pongas un término de búsqueda y te va a mostrar cuáles son las tendencias al respecto de eso, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué Sí. dice la guía? Ingresar a Google Trends y hacer búsquedas relacionadas con las necesidades dentro de la tendencia y la marca. Analice los resultados. ¿Mm? Sí. Ok. Diseñar una encuesta con el objetivo de identificar el perfil de los consumidores de esa marca
asociados a esta tendencia seleccionada. Debe tener en cuenta aspectos geográficos, lo que te decía en las preguntas, geográficos, demográficos, psicográficos y de comportamiento de compra. Esta encuesta debe ser realizada en los formularios de Google. ¿Tú sabes hacer formularios de Google? Sí, sí, Listo. profe. Aquí lo que te decía, decían 15, pero tú haces 15, ¿listo? Sí, señora. Y realizar un informe con los resultados de la encuesta en el que de acuerdo con los resultados se defina el perfil del segmento del buyer persona. Sí. Perfil del segmento y del buyer persona. El buyer persona es como una persona ideal dentro de ese segmento. Cuando tú hablas del segmento, tú dices hombres y por decir algo, hombres y mujeres entre los 15 y 25 años que viven en Bogotá, que son jóvenes, activos, que les gusta el deporte, que ¿sí? Eso es el perfil, el segmento de mercado. Pero cuando tú hablas del buyer persona, tú dices, Carolina es una joven de 19 años que le gusta jugar tenis, hacer no sé qué, vive en Bogotá, le gusta ir a Ah, cine, ¿ya? Ese es el buyer o persona. sea, el Bayer es escoger uno de dos. Sí, como Mental. es como un cliente o un consumidor ideal dentro de ese segmento, ¿de acuerdo? Sí, señora. Listo. Bueno, todos los aportes de la construcción de la encuesta y las evidencias deben quedar en el foro, deben registrarse las conclusiones teniendo en cuenta el estudio cuantitativo, el análisis de resultados de Google Trends y el de Market Finder. ¿Listo? En las conclusiones debes poner el Cada una. análisis de los tres, ¿listo? De lo que encontraste en cada uno, ¿listo? Sí. Los integrantes del grupo deben elegir a una persona, bueno, eso ya, porque tú eres la única. Y ya, ¿listo? Ay, mucho trabajo. Sí, sí. Pero bueno. Sobre todo Listo. que esta primera parte es de lectura. Para poder Sí. hacer esta parte, obviamente tienes que leer la bibliografía. ¿M? Ujú. Listo. Pero una vez que tú haces esto, te va a gustar porque inclusive si tú eres emprendedora y manejas tu marca, tú tienes que empezar a analizar todo esto Sí. y te va a empezar a gustar el tema. ¿Tú eres de Santander, de Barbosa? Tengo familia allá, pero en sí yo soy de Bogotá, pero Ajá. tengo familia en Barbosa, aquí en Miraflores. Ah, Tengo ok. caos. Mi papá era de Barbosa. Sí. Sí, mi papá, la familia de mi papá eran porque lo vendieron hace poquito Hoteles Moncada, no sé si sabes cuál es, en No, no. Barbosa. ¿Que quedan cerca del parque? ¿En el parque? Yo no, es que yo ya no voy hace tanto, desde que murió mi papá, yo ya no volví nunca, no me acuerdo, no sé. Pero es un hotel muy grande que queda en Barbosa. Ah, que hay uno grande, pero no sé si será ese. Sí, yo no sé, es bastante antiguo porque era desde que estaba mi abuela, imagínate, o sea, hace mucho. Sí, pero entonces sí quería, profe, digamos que de pronto lo del bocadillo, pero sí lo que tú dices, primero debo pensar en lo de las tendencias. Tienes que pensar primero las tendencias, mira a ver, ¿sí? Y luego te enfocas, ¿sí? Si por ejemplo, Digamos, si tú en digamos, búsqueda del profe, bienestar, tú por ejemplo búsqueda del bienestar, lo quieres, entonces obviamente, pues podría por ejemplo ser un bocadillo con menos azúcar o un bocadillo de un ingrediente que ayude al bienestar, la salud, ¿sí? sí. Que por eso te digo acá, puede ser un producto existente o inventado. ¿M? Porque también estaba pensando, digamos, en lo de tendencia verde, que es la conservación y el medio ambiente y eso. También sería las de las aromáticas, esas de sobre. Entonces, Pero ¿qué ahí, es ¿cómo? Porque hoy día conservan el también medio en ambiente. tendencia de búsqueda del bienestar? Ajá, bueno, ahí podrías mirar. Bueno, ay.
te estaré molestando cada rato, porque sí, Dale, dale, digamos que yo que estoy pendiente. en el momento, digamos, ahorita como que entiendo, pero al momento de desarrollarlo, sí. Otra pregunta, mi profe. En esa encuesta que se debe hacer, dice que cada docente encargado se trata de número de participantes. Pero ¿dónde está acá? ¿Dónde dices? Diseñar una encuesta con el objetivo, el 5, el 6. Diseñar una encuesta con el objetivo de identificar el perfil de los consumidores. Entonces ahí es donde su merced me decía, pues lo de, espérame, miro, aspectos geográficos, de dónde es, la edad, todos Ajá, esos son las preguntas. La ajá. clase social, el estilo de vida. Sí, y la parte de comportamiento de compra y consumo lo asocias al producto. ¿Sí? Ujú, sí. ¿Listo? eh, Creo que sí. Vale. Cualquier Mm, cosa me estás preguntando. Si quieres, nos podemos ver, por ejemplo, tú me dices, profe, puedes tal día, yo en las noches trabajo, o sea, yo trabajo, pues, yo además de profesora tengo otras responsabilidades dentro de la universidad, entonces en el día estoy con full de todo lo de publicidad y comunicaciones, pero en las noches trabajo. Entonces, si me dices, profe, a las 7 nos podemos ver y te voy mostrando la encuesta, no hay lío, ¿listo? O así vamos listo, por ahí, ¿vale? Vamos listo, profe. trabajando así. ¿Listo? Listo, profe. Profe, esta grabación la subes ahí al foro, Sí, ahorita listo, ahorita me toca subirla a YouTube y todo eso, ahorita te la subo al foro. listo, listo, mi profe. Listo. Vale, entonces Listo, me cuentas, muchas gracias. ¿cómo vas? Listo, mi profe. Listo, sí, Bueno, señora. vale, un abrazo. Muchas Cuídate, ¿no? gracias. Feliz día, sí, Bueno, señora. bueno, Bueno, chao. chao.